Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión más de Tierra Buena. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy y comentaremos el Evangelio y algunas de las lecturas del domingo 25 del tiempo ordinario. Como saben, seguiremos leyendo a Marcos y estamos muy contentos de estar hoy los tres, el Padre Miguel Saloma. Padre Miguel, buenas. El Padre Jaime Paredes. ¿Qué tal, Padre Jaime? Buenas ¿Qué tardes. tal? Saludos, saludos. Saludos. Y el diácono José Antonio Tame, su servidor, y pues le preguntamos al padre Jaime si quisieras decir algunas palabras iniciales Entramos directo al texto. del texto. Muy bien. Si les parece, procederé a leer el texto del Santo Evangelio, que está tomado, como hemos comentado, de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Bien, pues estamos ante uno de los textos, pues que se les conoce como anuncios de la pasión. Algunos estudiosos han visto tres en los sinópticos, tres en Juan, tres anuncios así explícitos, importantes de tomar en cuenta. Todo el ministerio de Jesús estuvo a lo mejor con algunos dichos que anunciaban la pasión, pero los estudiosos han centrado en tres dichos eh, importantes de Jesús, el de hace 8 días, que fue la profesión de fe de Pedro, este y el que encontraríamos en el capítulo 10, en donde detalla un poco más. Tienen sus diferencias estos textos de los anuncios de la pasión y creo que vale la pena descubrir que está presente sin lugar a duda en estos anuncios de la pasión el anuncio querigmático de la iglesia. Eh, la iglesia anunciaba la muerte y resurrección de Jesús. Esos eran los anuncios. Pero también habría que decir que estos anuncios también tienen su sustrato histórico, es decir, Jesús sí habló pues de esta muerte, sí habló de esta muerte violenta, de esta muerte en manos de autoridades, porque hay algunos datos históricos que pues nada más menciono así como de paso. No es un estudio de los relatos de anuncios de la pasión, pero pues me interesó mucho. Uno de ellos es que pues el ministerio de Jesús estaba relacionado con el ministerio de Juan el Bautista y Juan el Bautista terminó siendo asesinado. Entonces, esta muerte violenta, este ministerio de Jesús relacionado con el ministerio de Juan el Bautista, pues hace pensar que Jesús también miró su muerte de manera violenta. También era, mm, no era una costumbre, pero sí se daba de que los profetas en tiempos de Jesús, pues eran perseguidos por las autoridades religiosas, las autoridades del templo, eran perseguidos y también asesinados. Entonces, también Jesús lo prevé así. El dato de la resurrección, eh, pues en Cristo, lo que comentaban algunos estudiosos era precisamente esa convicción de que su vida la había visto desde ese ministerio de anunciar el reino y que
siervo, siendo el que anunciaba el reino, pues no iba a quedar a merced de la muerte. Confiaba en la intervención de Dios. Entonces, es los justos que están en manos de Dios y no quedarán así a merced de la muerte. Como con esos datos bíblicos, porque Jesús también tenía o usaba, llamémosle así, la Biblia para mirar su propio ministerio, para valorar su propia vida, su propia acción en el pueblo de Israel, pues no cabe duda que también contempló esta parte de la resurrección como sale triunfante, el justo sale triunfante por Dios, porque está en las manos de Dios. Ya después la iglesia, pues, la iglesia elabora estos anuncios de Jesús. Vamos a pensar que los anuncios de Jesús constaban de el anuncio de la muerte violenta de parte de las autoridades, pero que Dios no lo iba a abandonar. Digamos así, que ese es como el estrato histórico de los anuncios de Jesús. Ya la iglesia, entonces, conforme fue meditando este acontecimiento de la muerte de Jesús, sin lugar a duda, pone todo este elemento querigmático, todo este anuncio querigmático. Los anuncios del querigma son precisamente la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús que es rechazado, y luego con datos también del siervo doliente. En otros textos habla de le escupirán, le azotarán, da como más detalles en otro anuncio de la pasión, haciendo relación o evocando un poco los detalles del siervo doliente de Isaías. Entonces, bueno, es esta mezcla lo que encontramos en los anuncios de la pasión. El dato histórico: Jesús sí previó su muerte de manera violenta por parte de las autoridades, miró esa muerte también desde su ministerio, valorado desde los textos bíblicos, y también su resurrección como un triunfo de Dios, el triunfo de Dios que no abandona a los justos. Y bueno, también la mezcla con lo que la iglesia iba profundizando y anunciaba. Con estos detalles, bueno, entro un poco a comentar el significado de este texto, que me parecen muy valiosos estos datos. Eh, Van en camino, Jesús y sus discípulos van en camino. Recordemos que es el camino, como le mencionaban a los primeros cristianos, aquellos del camino. Por el camino, los discípulos habían discutido de quién era el mayor, quién era el más importante. Entonces, van en camino. Es la comunidad cristiana que va en camino, que va tratándose de entender y tratando de descubrir el misterio de Jesús en la propia vida comunitaria, en la propia vida de la iglesia, en nuestra propia vida. Van en camino, atraviesan Galilea. Jesús no quiere que lo supieran porque les iba enseñando. Y aquí viene este texto del anuncio de la pasión, el segundo texto. El primero lo escuchamos hace 8 días. Hoy, en este domingo, escucharemos el segundo, y en Marcos 10 sería el tercer anuncio de la pasión. ¿Qué dice el anuncio de la pasión? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, va a quedar en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. En este anuncio no aparecen quienes lo van a entregar, no aparecen las autoridades, solo aparece que el ámbito del hombre está marcado por la muerte. Y es ahí donde se va a sumergir la palabra de Dios, es ahí donde va a internarse Dios. El Hijo del Hombre queda en manos de los hombres que dan muerte, que cuyo juicio es de muerte, cuyo único juicio es de dar muerte. Sus únicas sentencias son de dar muerte. Ese es nuestro ámbito, llamémosle así, marcado por el pecado, nuestro ámbito humano lastimado por el pecado, pues solo es a partir de la muerte. Nuestras relaciones pueden ser de muerte, de ambiciones, de eliminarnos, de someternos, es de muerte, es de muerte. Y en ese ámbito de muerte, en ese ámbito de los hombres, donde damos muerte, ahí se interna Jesús y sale triunfante. Se confía en el Padre y sale triunfante. A los 3 días después de muerto, resucitará. Bien, ¿cuál es ese ámbito de muerte que los discípulos no entendían, pero que es el mismo ámbito
que aquí está reflejado en lo que van discutiendo en el camino. ¿Quién es el más importante? Partiendo de esa pretensión nuestra, creamos ámbitos de muerte, de hostilidad, de sometimiento. ¿Quién es el más importante? El que grita más, el que impone más, el que manipula más, el que tiene más conocimientos, el que todos los elementos que pueden ser bendiciones, el ser humano los transforma en muerte porque queremos y pretendemos el ser grandes, el ser eh, exclusivos, ser los primeros. Ese es el ámbito de muerte. No lo entendieron los discípulos que Jesús precisamente se iba a internar allí. Jesús iba a transformarlo todo desde allí. Jesús transforma nuestras pretensiones de ser grandes en otra cosa, en una experiencia de confianza, quedar en manos de los hombres es como la primera parte del mensaje, pero vamos a la última parte del mensaje o la última parte de la enseñanza de Jesús. Sí, es sin lugar a duda, el último es el que sirve, digo, el primero es el que sirve, es el que se pone al servicio, es el último, ese es verdaderamente el primero. Pero vamos a descubrir la última enseñanza de Jesús, que es el niño. Eh, ¿Cómo lo toma en brazos? Eso es interesante. Después, tomando a un niño en brazos, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, esta expresión o esta imagen, de hecho habla de que el que recibe a este niño me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Pero veamos este gesto del abrazo y el gesto del abrazo nos habla de que aparentemente vamos a estar en manos de los hombres, es decir, de todo este ambiente de muerte, pero en el fondo estamos en las manos de Dios. Y esto de tomar en brazos a los niños, al niño, lo abrazó, que es un gesto que está allí, que me llamó mucho la atención. Y si el anuncio de la pasión es el Hijo del Hombre va a quedar en manos de los hombres, el final del mensaje es precisamente, estamos en manos de Dios. Jesús, así como abraza al niño, Jesús es abrazado por el Padre y los discípulos estamos abrazados por el Padre y solamente esa confianza es la que nos hace vivir el día a día, que es violento, que es pues la pelea por ser los más grandes, los más importantes, los únicos, en fin, en toda esa vorágine de experiencias de muerte, el cristiano se experimenta en manos del Padre. Somos abrazados por el Padre. No es solamente una imagen así como tierna o simbólica, sino es toda una experiencia de confianza en el Padre. Solamente podemos enfrentar nuestra propia maldad cuando nos vemos fiados en esta relación profunda con el Padre. Está abrazado, Jesús abraza al niño, el Padre abraza a Jesús, Jesús nos abraza a nosotros, estamos en manos del Padre. Y esto entonces es la resurrección. Esto es lo que diría Jesús después de muerto, aunque aparentemente el mal es el que aplasta, aparentemente el mal es el que triunfa, aparentemente los gritos son los que ganan, los arrebatos son los que ganan. En el silencio del sepulcro, en el silencio de la muerte, Dios actúa para decirnos que la historia es de otra forma, que la historia se vive pues desde esta condición de confianza en el Padre. Y es así lo que experimentamos entonces los cristianos a lo largo de nuestra vida. Experimentamos esa confianza en el Padre y por eso nos volvemos hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres alegres, hombres y mujeres dispuestos a dar la vida, pero por la confianza que tenemos de estar en manos del Padre. Por allí sería mi intervención. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, Muy bien. Me encanta que comiences con esta reflexión de la intuición que tuvo Jesús, porque muchas veces lo vemos como clarividente, ¿no? Como que él sabía todo y los detalles y no, no es verdad. Él humanamente aceptó bajarse a lo humano y ver la historia de él y de los hombres como ser humano. Y entonces, pues no tuvo esta cuestión de claridad de que iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Es decir, esto es una formulación catequética de la iglesia en base a las intuiciones que sí pudo haber tenido.
y sí habló con los discípulos de la trascendencia de su mensaje y la trascendencia de ponerse en contra del status quo de la época. Y un poco la contradicción del status quo es esta palabra de que para el que quiera ser el primero, que sea el último. Esto es un cambio radical de la mentalidad de los judíos. Los judíos tenían una claridad de cuáles eran los lugares que deberían ocupar en una asamblea, primero los sacerdotes, luego los rabinos, y luego los hombres, y luego el pueblo en general, ¿no? Los niños quedaban excluidos de asunto de las asambleas. Los niños no contaban. Inclusive una frase de un maestro de la Edad Media que decía que en la asamblea no deberían estar los niños, ¿no? Por ejemplo, porque dan lata, son gente que no entiende lo que están diciendo los adultos. Me parece que para los cristianos debió haber sido un reto muy grande el que en las asambleas de los cristianos pudieran estar activamente los niños. Ujú. Activamente los niños. En la iglesia están activamente los niños. No los tenemos aparte, no los tenemos en una jaula. No, no. Esta moda de ponerlos en una vitrina para que los chillidos y la lata ya terminó, porque fue una moda momentánea de la iglesia y se eliminó muy, muy conscientemente porque los niños tienen que estar en la asamblea, los niños tienen que participar en la asamblea. Los niños no están ajenos al proceso de la iglesia. Y a pesar de que son latosos y pues tienen sus momentos de desobediencia, la asamblea los tiene que ir educando. Entonces, es como una doble enseñanza. Primero que nada, no hay lugares específicos, no hay honores. El que quiera ser grande, que él sea el servidor. El que quiera ser grande, que se ponga a servir. Y este es el estatus del reino de los cielos. Puede ser una persona muy incómoda, puede ser una persona pues grande en el pensamiento, en la sociedad, pero en la comunidad todo marcha al revés, todo marcha al revés. Y esta comunidad que se abre a los niños. Me parece que el gesto lo describes muy bien en el sentido de la protección que da Jesús a los niños. No es un gesto cariñoso, no es un gesto cariñoso, es un gesto sacramental. Quien recibe a los niños está recibiendo a Jesús. Y quien recibe a Jesús recibe al Padre Celestial, es decir, a Dios. Esto es una dignidad muy especial para que pues nosotros los sacerdotes o las viejitas de la parroquia no estemos pues queriendo que los niños se salgan de la misa, ¿no? Sino acogerlos en la asamblea y educarlos, porque aparentemente no entienden nada, aparentemente están dando lata, pero es una apariencia. El niño va captando el mensaje del evangelio, va entrando a su corazón, a su mente desde niño. Y esto es algo que nosotros los adultos tenemos que entender y que tenemos que propiciar que los niños estén en el ambiente de la evangelización. Ahora, hay textos de los niños que le dice a la gente, eh, si quieren entrar al reino de los cielos tendrían que ser como niños.
Pero esto se lo dice a los apóstoles, a los 12. Jesús va por toda Galilea como no enseñando a la gente. En la segunda parte del Evangelio de Marcos hay muchos textos en donde le habla a sus discípulos y les va explicando las cualidades del reino. Y una cualidad del reino es que nosotros, los apóstoles, a los cercanos, los discípulos que vamos acompañando a Jesús, tenemos que ir por toda Galilea aprendiendo las cualidades de nuestra fe. Y una cualidad de nuestra fe es que nosotros tenemos que ser acogidos por Jesús, protegidos por Jesús, como del mundo, protegidos de la maldad, como le decías, pero representantes de Él, representantes de Él, y entender que los niños son especial predilección del Padre. Entonces, esto cambia mucho el sentido de la asamblea. Esto cambia mucho el sentido de la iglesia, en donde podríamos pensar que solamente los adultos podemos participar y tenemos voz y voto. Ujú. En realidad no. En la iglesia hay un lugar muy importante en los niños. A mí me encantaba cuando celebraba con el camino neocatecumenal, el que el sacerdote ordinariamente, y lo hago cuando tengo misas de los niños, lo hago ordinariamente cuando la situación se presta. En el camino neocatecumenal, en un momento dado de las peticiones, cuando se abre la asamblea, el sacerdote abre a la asamblea las peticiones, primero se les pregunta a los niños, ¿quieren pedir algo? Y ya luego que piden los niños van siendo educados para pedir en la asamblea, pero primero son ¿cómo se llama? Muy miedosos, muy avergonzados, pero poco a poco los vamos educando para que oren. Y ya que oraron los niños, los adultos. Y eso me encanta y esto me parece que es fundamental para nuestra fe. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo quisiera comentarles, digo, hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Del Evangelio. Vemos cómo comenta el Evangelio que Jesús les iba enseñando a sus discípulos, les explica muy bien lo que tenía que pasar, la muerte y la muerte de cruz, y nos dice el texto que ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones, ¿no? Cuando el hombre no entiende algo, como que le da pena, preguntar, ¿no? Pero no sé en qué momento, digo, y el texto pues no nos los dice, así que no sabremos, en qué momento pasaron de no entender a discutir quién era el primero, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe, qué palabra detonó? Y me llama mucho la atención que el texto no dice de qué platicaban por el camino, sino discutían, ¿no? Porque es muy diferente conversar y platicar a discutir, ¿no? Entonces seguramente Jesús los vio ahí, medio exaltados y, y yo creo que seguramente Jesús se sorprendió igual que nosotros de decir, pues están escuchando el mensaje de Cristo, de qué tenía que suceder, y en lugar de preocuparse por eso, empiezan a discutir quién es el más importante, como si, digo, y perdón, por lo que voy a decir, pero como si dijeran, bueno, ahora que no esté Jesús, ¿quién va a ser acá el jefe, no? O sea, es algo así medio extraño, ¿no? Pero esto lo que quiere decir, y es aquí la reflexión, los hombres nos preocupamos mucho del estatus que podemos tener, ¿no? Los hombres nos preocupamos mucho
de yo soy el primero, a mí me tienen que reconocer, ¿no? Y el problema es que en la iglesia lo vemos mucho, ¿no? Ah, yo quiero ser el que maneje tal grupo, yo quiero ser el que maneje tal cosa, yo quiero ser el mejor, ¿no? Pero el mejor en el sentido de que sea el que más reconozcan, ¿no? Pero fíjense cómo, Padre Miguel, Padre Jaime, en lugar de que Jesús se haya enojado y les haya dicho, oigan, pero si yo estoy hablando de cosas serias, ¿por qué empiezan ustedes a hablar de cosas que no tienen mucho sentido? Aprovecha la circunstancia y la ocasión y les da un mensaje y una lección, ¿no? Porque el decir que si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, es el mensaje de que mi reino es diferente, de que lo que yo entiendo de autoridad es diferente. Entonces yo creo que es un mensaje muy claro y como ya comentaba el padre Miguel, y recibe a un niño que en esa época los niños pues no eran así que digamos muy tomados en cuenta por la sociedad, ¿no? Y fíjense cómo Jesús les dice que el que reciba a un niño en su nombre, lo recibe a él. Esto es, Jesús está en medio de nosotros y tenemos que recibir a todos en nombre de Jesús. No solamente a algunos, ¿no? A todos. Entonces Jesús aquí nos está dando el mensaje de que su evangelio es para todos y que el amor que nosotros tenemos que profesar al creer en él es para todos, en su nombre. Y yo creo que esto le da otra dimensión a este mensaje. Padre Jaime, ¿quisieras comentarnos algo más? Yo le dejaría ahí, padre. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, Sí, yo también le dejaré allí haciendo mucho énfasis en la cuestión de que los seres humanos somos muy deseosos de poder y de prestigio. Y el Evangelio nos desarma, nos pone a servir. Ujú. Yo creo que ya quedó muy claro. perfecto. Yo también creo que con esto, queridos hermanos, está pues explicado correctamente, adecuadamente este pasaje del Santo Evangelio. Y pues les agradecemos mucho que nos vean, que nos escuchen y les pedimos que si les gustó este video donde aparece el pulgar hacia arriba, por favor opriman clic y que compartan este video. Cualquier comentario les agradecemos que nos los dejen en el espacio correspondiente y si Dios quiere, nos veremos la próxima semana, que ya pues estamos a fines de septiembre, qué rápido. Pero bueno, muy bien, sigan disfrutando el mes de la patria. Hasta pronto.